Tal cual. Vamos a ver el video de esta serie. Y quiero decir antes, yo no recuerdo una final como esta. Así que, Sí, nada, en la dudo que haya previa, otra igual. a ver, de lo que uno esperaba en la previa a lo que terminó siendo. Así que nada, vamos a ver el video y Sí. repasarlo con las imágenes de, de aquel final de año de 2002. Ahí nos vemos. Paredes, Esquivel, Gonzalo Rodríguez, Zurita, Chatruc, Michelini. La formación ya en ese momento de San Lorenzo ya tiene una formación. Era con Saja, Esquivel, Gonzalo Rodríguez, Morel, Paredes, Chatruc, Herrón, Michelini, perdón, Chatruc, Michelini, Zurita, Romagnoli, Acosta, Astudillo. Esos fueron los 11 de inicio en los dos partidos, el día y el de vuelta. Y la final no iba a poder arrancar mejor. Esto recién van 2 minutos. Ahí lo vamos a Michelini, como siempre, trabando. Romagnoli que se escapa, abre para el Beto parece que va a definir, engancha, se lo llevan puesto al Beto, penal para San Lorenzo a los 2 minutos, el uruguayo Resende, ahí vamos, como se lo lleva puesto al Beto, esta vez sí lo tocaron al Beto, acá no hay duda, y Saja, el penal fue antes del minuto de juego, lo terminó pateando a los 2 minutos, San Lorenzo se ponía 1-0 en Colombia, lo más difícil ya lo había hecho San Lorenzo, muy bien pateado, era ponerse en ventaja en Colombia y ahora podía jugar un poco más tranquilo lo que faltaba de partido, aún así, Atlético Nacional. Qué, qué erupción la de Saja en el fútbol argentino, ¡Fo! ¿no? Como un Terrible, vendaval. Terrible, terrible. terrible lo de Saja porque él debuta a fines del 2000, porque lo echan a Campanuolo, y los dos partidos primeros de él contra, contra Vélez y contra Vasco da Gama son dos partidazos. Y ahí se gana el puesto. Bueno, 25 minutos, tiro libre desde la izquierda, Michelini cabecea, ya con una red en la cabeza, porque ya se había tirado solamente a los botines de alguien. Eh, Nada, tira de cabeza, termina siendo en contra el gol, pero se lo dieron a Michelini. San Lorenzo en 25 minutos ganaba 2-0 en Colombia. Y bueno, obviamente la desesperación lógica del equipo colombiano que buscaba como sea el descuento hasta que tenía el primer tiempo. Morel sacándola. Bueno, lo que decías Dani, de erupción de Saja. Saja después termina perdiendo el puesto en el 2001, como lo vimos en el capítulo anterior, pero después ante la ida de Campanolo fue titular indiscutido. Bueno, y acá el mejor gol de Romagnoli en San Lorenzo y de los mejores goles de la historia de San Lorenzo, Romagnoli dejando 3, 4 tipos en el Ah, camino, una cosa impresionante. en una corrida monumental y definiéndole el primer palo a Velázquez, que llega a tocarla pero no llega a impedir el gol. San Lorenzo se ponía 3-0 a los, creo que 5 o 6 minutos del segundo tiempo, y el Pipi Romagnoli, nada, un festejo clásico del Pipi, medio rolinga, por decirlo de una manera, poniendo el 3-0, y nada, muy poquito tiempo después, Chatruc le mete un pase en profundidad a Astudillo, la defensa de Nacional completamente en cualquier cosa ya, y Astudillo definiendo mal, pero es gol, así que no importa, poniendo el 4-0, cuando ya había una lluvia de piedras desde la tribuna, tiraban todo, petardos, piedras, muchas veces se pidió por los altoparlantes que paren de tirar cosas, acá, bueno, vamos a ver un hecho lamentable donde cae un proyectil al lado, una bomba de estruendo al lado de Paredes, que acá sí definitivamente se suspende el partido, manda a todos a los vestuarios. Ahí está, San Lorenzo retirándose del campo de juego. Benedetto, mira, qué peluca Benedetto. Hablando con Resende, diciendo qué pasa. Acá Saja hablando con la televisión, Titi Fernández, eh, diciendo que le estaban tirando piedras. Bueno, la historia de siempre en el fútbol sudamericano, esto era moneda corriente. Eh, Totono Grisales, que Grisales. Grisales que se había fugado de San Lorenzo hacía 2 años. Acá estaba perdiendo contra San Lorenzo. Un patadón ahí. Patadón terrible de, el colombiano que termina haciendo expulsión, y en el minuto 90 clavado lo termina, no agregó ni un minuto, Galíndez, la cábala ahí también. Eh, Qué Nada, joven San el Lorenzo, Pipi. qué joven Pipi, qué joven Pipi. Acá, si no me equivoco, debía tener 21 años. 21 años. Y el Beto Acosta, me acuerdo de la declaración, no la estamos escuchando, pero la declaración decía, si perdemos esto nos tenemos que matar. Siempre poco dramático, pero sí, era verdad, San Lorenzo ganó 4-0 la ida de una final, y Atlético Nacional, miren, ya lo desesperanzado que estaba, que no quiso ni suspender el partido de su liga local, con lo cual este día Atlético Nacional jugó dos partidos el mismo día, mandó a Argentino en equipo B, como diciendo, bueno, che, ya está, no vamos a dar vuelta con 4-0 en una final, Mirá, eh, mandó un equipo suplente, creo que mandó 2 o 3 titulares nada más, por el tema de la lista de buena fe, que la lista de buena fe eran 25 jugadores en esa época, con lo cual tanto equipo B no podías mandar, tenías que mandar algunos titulares, eh, pero
Pero si se fijan las formaciones de un partido al otro, creo que repiten 4 o 5 jugadores nada más titulares. Y yo creo, no que arreglaron, pero sí que los dos se miraron y dijeron, ¿para qué nos vamos a tratar de arriesgar una lesión o algo? Esto está definido. Fue de los partidos más aburridos que recuerde. Por suerte, ¿no? Pues podría haber hecho 2 goles Nacional el primer tiempo y que se complique todo. Eh, no, 0-0 creo que el video que vamos a ver es todo linchada porque no hay mucho más que mostrar. Sí, sí, Hay un, pensaba a ver, uno recuerda inevitablemente el, el central campeón de Conmebol levantando un 0-4, ¿sí? claro, Pero era jugando de local el segundo partido. claro. El tema es ir afuera sabiendo que perdiste 4-0 en tu casa. Es Sí, irremontable, bro, de cualquier sí, lugar sí. y con esa camisa enfrente, decís aparte. Es imposible. Y ese telón de San Lorenzo que tenía todas las estrellas con los títulos de San Lorenzo y la Sudamericana le iban destapando a medida que iba pasando el partido. Menos mal que no pasó nada raro porque si no tenemos que no prender fuego el estadio, no prender fuego la bandera, prender fuego el estadio entero. Eh, Claro. pero bueno, nada, una estrella que se iba desenvolviendo a medida que avanzaba el partido. Mi padre, sí, una persona muy prudente ese día, me acuerdo que le dije, ya está, me dice, todavía falta. Recién a los 30 del segundo tiempo me dijo, ahora ya está. Como si hasta los 25 de su tiempo tuvieran chance de hacernos 4 goles. Pero bueno, Claro, y sí, sí. eh, vamos a ver la pasividad. Creo que lo más cercano a un gol es un tiro de Lobo Cordone que pasa al lado del palo, que nadie sabe si quiso tirar un centro o qué, a nadie le importó tampoco. Eh, Básicamente Nacional vino Sí, a la fiesta del fútbol. un partido que, nada, en cualquier otro deporte se evita de jugar directamente. Dice, Sí, bueno, que le den la copa directamente. Bueno, en el caso este, de la doble final, uno de los argumentos por los cuales hay gente que no quiere doble final es este, que ante una diferencia en la final de ida, bueno, en la segunda te queda como de regalo, no es lo más habitual. Normalmente hemos tenido grandes segundas finales, pero sí. bueno, nada, me parece que fue una fiesta para la gente de San Lorenzo, que el partido fue, bueno, prácticamente un trámite Una excusa. y San Lorenzo fue a buscar la copa que ya había ganado y muy bien en Colombia, porque nada, ganaste 4-0 de visitante en la primera final, bueno, que después te hagas un picnic y pases y te prestes la pelota durante 90 minutos en tu casa, nadie te va a reclamar nada, no va a pasar nada. No, no, ni hablar. Es más, la final de vuelta, ni siquiera Juan Michelini. Así que dense una idea lo que fue el partido, que el capitán no se quiso ni arriesgar a jugar. No me acuerdo si fue por suspensión o por lesión, pero fue una cosa o sea, el que se sentía mal salía. Jugaron la media Sí, máquina sí. todos ellos también. Jugó el Nada, gran Mariano Ron, jugó de, Mariano Rona, que ahí lo vimos en de, pantalla antes. sí, 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 de gran paso por el banco de Boca hace poco. Y esta es la que digo de Cordone, ¿no? Esta es la más clara que tuvo el partido. Mira, un rechace, Cordone se va solo, tira la mague. Lo, Y mira, el al Lobo que ladito del palo. estuvo cerca de decirle a los colombianos de Atlético Nacional de Medellín, a vos te hizo un gol. como, como, como aquel famoso video. No tuvo la oportunidad acá, no tuvo la oportunidad, pero para mí por eso tiró el arco, porque dijo Nacional, a vos también te hizo un gol. No, un grande el Lobo, que todo en San Lorenzo es muy querido, se lo recuerda muchísimo por el gol de la fase anterior contra el Bolívar, si bien no es de él, es de Otra Arcucho. carrera, otra carrera que la de Lobo es para repasarla, ¿eh? A ver, Sí, fútbol inglés. Vélez, Newcastle, Sí, sí, Argentinos, sí. San Lorenzo, No, no, ¿no? no, una carrera, pero por eso digo, una carrera la de Lobo y después jugando en Alem, jugando por amor Sí, al en el fútbol. ascenso, en el ascenso. Bueno, No, no, dirigió muchos años a Alem, creo que fue 4 o 5 años técnico de Alem, el Lobo Cordone, con una carrera, digamos, rara, ¿no? Rara porque hizo Vélez, Racing, Newcastle, de Newcastle volvió a Argentina, con un argentino, yo creo que se salva el descenso eh, sobre el final, y de ahí se lo lleva a San Lorenzo, que claro, el Lobo Cordone era un jugadorazo, un distinto, uno de esos jugadores por afuera, además cuando se va Esteves, era el reemplazo ideal, era repasar pieza por pieza. Esa sí era una muy buena incorporación de Lorenzo de este mercado de pases. Después, bueno, terminó teniendo 2 doping positivos en San Lorenzo, con lo cual el primero fue lo sucedió en 3 meses, San Lorenzo le renueva el contrato y vuelve a jugar, luego ya va el segundo, 2 años de suspensión, nada, San Lorenzo ahí ya no le renueva y aparece después en 2006 jugando en Argentino de Merlo, el Lobo, después bueno, Independiente Rivadavia, Alem, creo que el Porvenir jugó también, o me estoy equivocando. puede ser, no tengo el dato, pero realmente nada, pensaba, digo, un jugador que iba a decir,
cuando vos jugás en dos grandes como Racing y San Lorenzo, ¿sí? Le agregás el Vélez en el que jugó él, que era Claro. un Vélez, a ver, absolutamente competitivo. eh, y nada, después el final de la carrera, acá justo lo busqué. Argentino de Merlo, Independiente de Rivadavia, Alem, Tristán Suárez y Alem. Ah, no fue el Eh, porvenir. o sea, nada, es como que se cortó en el medio con la suspensión, la segunda suspensión que tiene por doping, y el segundo final de la carrera fue como diciendo, bueno, me despido jugando al fútbol, no me importa Claro. el contexto, quiero jugar al fútbol. Y nada, además en Newcastle, si bien no tuvo una gran cantidad de partidos, jugó 20 y pico partidos, 30 partidos, era una época donde no había argentinos en la liga inglesa, No, digo, era no, una no, 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 cosa, no. era una rareza, pero completa, digo, Yo a recuerdo que ver, estaba Julio Arca, el lateral izquierdo. Había otro también, un chico que se llamaba Medina, era. puede ser, no me Eran viene. dos o tres que había y estaba Cordone, que Cordone Bueno, hizo doble ataque con Alan Shearer. sí, pero te iba a decir, a ver, para poner en contexto lo grosso que fue, ¿te acordás lo que fue el sacudón que fue cuando Verón fue al Manchester? ¿Sí? Sí, Era como una cosa bien rara. A ver, bueno, Matías Bozo había ido al Manchester al Manchester City, City. eh, pero no era un destino común para el fútbol argentino. A ver, y menos irse directamente de Vélez a un club como el Newcastle, y le decía Nacho, hace dupla con Alan Shearer. Claro, Por ahí algún chico hoy no tiene noción de la dimensión que tenía Alan Shearer a nivel internacional. Hablamos de centrodelantero de la selección inglesa durante años y años, una calidad, un goleador, pero estratosférico, en un momento donde no destacaba tanto porque estaba el planeta lleno de delanteros estratosféricos, goleadores. Había abundancia de nueves. Hoy directamente no hay más nueve, pero en esa época todos tenían un nueve goleador. sí, Alan Shearer hoy en día todavía es el máximo goleador en la historia de la Premier League, con 260 Claro. goles. Seguramente alguno ya lo va a superar con la cantidad de goles que se hacen hoy en día y con otro fútbol, pero Alan Shearer hizo 260 goles en la época en la que insisto, los partidos no terminaban 6-4, 5-4. No, claro. Ya fue al principio de los 90, o sea, desde que se llama Premier League se llama desde que del 91, 92, por ahí. Exacto. Sí, cuando Eh, comienza la década del 90. Exactamente, y desde ahí Alan Shearer es el máximo goleador, tipo que ha jugado mundiales con la selección de Inglaterra, un crack que destacaba en donde estaba, y bueno, hace poco lo vi en una entrevista que decía que, como a él le gustaba tener mucho la periodista, Alan Shearer aprendió a decir en español dos palabras, de primera, y le decía, de primera, dámela rápido, nada, dos cracks, ¿no? Luego todo el Cordón también un crack, bueno, y Alan Shearer, un fenómeno descomunal, eh, pero bueno, como decías vos, carrera también, tal vez corta en la elite, pero muy, muy buena de Cordone. Tal cual. Y pensaba de Alan Shearer que nombrabas. Digo, lo que es cuando un tipo se pone el overall, ¿no? Eh, en el famoso partido en el 98, cuando lo echan a David Beckham, ¿sí? Inglaterra se repliega y dice, bueno, ya está, lleguemos a la larga, a los Sí, penales, como sea. Termina jugando casi de lateral derecho. Digo, era una cosa, vos lo veías correr. ¿Y cuántas veces te hace preguntar cuando ves una figura en ese rol, sí, sí, cuántos estarían dispuestos a decir, bueno, con tal de que no me eliminen, voy a jugar de lo que sea, ¿sí? O cuántos se paran allá adelante y dicen, bueno, muchachos, corran, corran y tráiganla hasta acá. Y Giroud era de esos, ¿no? Más allá de ser una figura, y en ese momento la figura de la selección inglesa, bueno, toda la garra para llegar hasta la definición desde, desde los penales, que, bueno, Argentina termina quedándose. Y el famoso diario que decía 10 leones y un chico estúpido, que era el famoso sí, David, con aquel castigo por la expulsión contra el Cholo Simeone, cuando no el Cholo metido en algún lío. así es, así es. Perdón, otro que estaba en Inglaterra en esa época, el Petaco Carbonari, un Ah, animal, está, Carbonari, tal cual. una bestia Tal cual. Carbonari, Bueno, Carbonari que vuelve vuelve a contra San Central Lorenzo, pero y hace contra San Lorenzo. un Le hace un golazo de tiro golazo, libre. una cosa increíble que, bueno, Russo lo pone, le dice, te pone entra por el tiro libre y hace un gol. Y hace un gol de otro planeta, minuto 45 de segundo tiempo. Una locura. Central le empata en el gasómetro a San Lorenzo. Creo que es, si no me equivoco, es el San Lorenzo de Insúa. Eh, Creo que es el Sí, puede torneo ser, siguiente, sí. creo que es el Sí, torneo, creo sí. que justo es terminación sudamericana y creo que al torneo siguiente
San Lorenzo empata 2-2 de local contra Central con un gol de Carbonari. O es ese o me estoy equivocando por un anito, pero ahí No, debíamos creo que estar. es ese, tranquilamente por la época, pero a ver, hace poco le preguntaron y todo, que le dijeron, dale que entras, estás para entrar, y dijo, ¿qué iba a decir? Que no, dije, sí, está bien, a ver, sin calentar casi, un tipo que te tiran en la cancha, a ver, no a patear un penal, a patear un tiro libre a 25 metros, a ver, y Carbonari tenía eso, que bueno, lo tuvo hasta el último día que jugó, le pegaba con un cañón, era No, 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 realmente era terrible. de Ahí, estudio, para, material de estudio. para los que no lo vieron, busquen el penal que le patea a San Pablo. A San Pablo, sí, señor. Rogerio Ceni Hizo ni se dio así. cuenta, ni Sí, se sí, dio sí, cuenta, sí. como que reacciona y mira para atrás como diciendo, ya pasó, una locura, y con el relato de los españoles que dicen, Rogerio Ceni ha visto pasar un obús, como ni la vio. Bueno, a ver, pasaba, tiene esa cosa del fútbol retro. Esa es la famosa definición donde Gaona va a patear riéndose, si el arquero de Rosario Central, ¿sí? Y regala la clasificación. Digo, era el gol y la clasificación. Y cuando el periodista le pregunta a Russo, claramente prendido fuego después de perder la definición que tenía en la mano. ¿Por qué pateó Gaona? Dijo, y en la práctica pateaba fuerte. una, cosa, una cosa como diciendo, ¿qué crees que te diga? Y bueno, nada, los colegas a veces, el que hace campo de juego, nada, no sabe mucho qué decir, pero quiere el testimonio y pregunta lo que le sale. Sí, sí. Eh, pero bueno, nada, Nachito, llegamos al final de esta Copa eh, de esta Copa Sudamericana, la primera de su edición, la primera edición ganada por San Lorenzo, después de una final inolvidable. No sé cómo está rankeada en la historia de San Lorenzo, eso me podrá decir bien vos, pero nada, hasta ese momento creo que todavía tenía otro nivel encima, porque todavía nos faltaba la Copa Libertadores, todavía San Lorenzo no había ganado su primera Copa Libertadores, y esta final sudamericana, con el baile que le pegó allá, con ese golazo del Pipi, me parece que estaba bueno, rankeado bien arriba. Sí, o sea, en realidad la Mercosur, como al ser la primera y Claro. haber sido 12 partidos en total, todavía para mí ranquea más alto, más los rivales que enfrentaste, ¿no? Eliminando al Flamengo, al Corinthians, al Cerro Porteño, en el Los grupo brasileños, eliminando sí, al claro. Nacional de Uruguay. Yo creo que se ranquea muy alto en cuanto a rivales dejados en el camino. Después en la Libertadores también. En la Libertadores sacaste a Botafogo, Gremio y Cruzeiro en fila los tres. Ni hablar. Entonces, la Sudamericana de los tres títulos internacionales de San Lorenzo es el menor ranqueado, pero sigue siendo un título importantísimo, ¿no? O sea, hoy en día, en su momento me acuerdo que decían que la Sudamericana era la copa de leche y todo, y hoy en día los equipos argentinos se matan. Racing casi hace un feriado nacional por haber ganado la Sudamericana el último año y me parece perfecto. Digo, es una copa que tal vez en su momento era medio dejada de lado, pero que hoy es importantísimo. Es como tal vez la primera Libertadores, que todos decían, bueno, ¿a quién le importa? San Lorenzo vendió la localía en la semifinal, y hoy en día San Lorenzo se arrepiente de eso de que pasó en 1960, ¿no? Y tal vez si San Lorenzo Obvio. ganaba esa de 1960, la de 2014 no hubiese sido tan importante, o tal vez San Lorenzo hubiese ganado más en el medio sin esa presión de no tenerla. Nada, contrafáctico como siempre en el fútbol, pero que es lindo pensarlo e imaginarlo. Esa copa obviamente está en tercer lugar de las tres que ha obtenido, pero sigue siendo un recuerdo muy hermoso porque fue una final aplastante, fue la única final en la historia de San Lorenzo, no sufrió. San Lorenzo ganó 4-0 la ida y el partido de vuelta pudo ir a festejar. La Mercosur la gana por penales, la Libertadores la gana 1-0 con un gol de penal y con un tiro en el palo a los 5 minutos del primer tiempo en contra. Entonces estamos hablando de la Copa, la más tranquila y la de mejor actuación fue seguro.